Eso frena, dilata, veremos cuánto tiempo, cómo, pero esa intervención frena. La otra intervención, por supuesto, son los créditos, que el Banco Central vuelva a asignar crédito. En la Argentina es un hecho que no estaba presente hace décadas y que vuelve a resituarse con debilidades, los bancos privados no prestan, pero la realidad es que el gobierno toma esa decisión y trata de avanzar. Y el otro tema es el IFE o el ingreso familiar de emergencia, donde lo que está planteando es una suerte de antesala de la renta básica universal que se está discutiendo en Europa. Con luces, sombras. Quiero decir, el gobierno ha tomado en el otoño un conjunto de medidas para amortiguar la crisis. Ese funcionamiento del otoño evidentemente va a presentar otras aristas en el invierno, por dos razones. Primero, porque efectivamente hubo un gran éxito en el control del virus y de la expansión del virus en el otoño, y que eso se verifica, aunque toda muerte es lamentable, en un bajo número de decesos respecto de lo que ocurre en el resto de los países. Ahora, el virus necesariamente comienza a expandirse, y por el otro, el otoño fue amortiguado, pero tenemos que tener en cuenta que hay sectores de ingresos medios, ingresos medios bajos, que están mostrando signos de agotamiento. Primero porque venían de 4 años muy malos, es decir, no tienen colchón de ahorro, como sí ocurrió en el 2015. Y en segundo lugar, porque no ven horizonte. Y sobre eso también puede ser tensionante. Yo creo que hay un sector de la élite, un sector de la oligarquía o del poder económico que apuesta a que converja en el invierno un colapso del sistema sanitario y un desgaste económico muy grande, y con eso debilitar enormemente al gobierno. Reforzar el IFE, reforzar el ATP, impulsar realmente a que haya créditos, llamar a las empresas y decirle, bueno, por 3 meses, nómina salarial, gasto fijo, tomá, crédito, y tratar de mantener eso funcionando, y por el otro lado reforzar mucho los controles. El gobierno me parece que va a ensayar, yo, por lo que trasciende, no es información directa que tengo, procurar una actividad productiva en las zonas más alejadas de la pampa húmeda, donde el virus circula menos, o sea, fortalecer la actividad productiva ahí y abastecer desde ahí al área metropolitana. Va a ensayar ese camino y están trabajando con esas ideas. Veremos si realmente esto ocurre. Ahora, el escenario internacional es un escenario incierto, donde la única, a mi juicio, certeza es que no se sigue como se venía. No se sigue como se venía. No en vano, Trump es presidente de los Estados Unidos, aunque ahora no se ha reelecto, y Boris Johnson es primer ministro del Reino Unido. Agregaría en el plano internacional el conflicto hegemónico con China, ¿no? Una crisis de hegemonía y el conflicto con China. Que eso también impacta a su Organización Internacional Argentina. Esta es otra discusión no menor que ahora podemos tocar. Y en el plano interno hay un poder económico, una élite que está dispuesta a apropiarse del Estado a como dé lugar. A como dé lugar. Inclusive fogoneando la violencia política. Y por el otro, el gobierno está interviniendo correctamente. Hasta ahora, si medimos a hoy, ha tenido éxito en el control de la pandemia y en el manejo de la situación económica, pero todos sabemos que hay señales de agotamiento en ese derrotero y que necesita un reforzamiento y una profundización de esas decisiones. Estamos en el medio de la pelea. La pandemia no ayuda, por eso estas experiencias, y yo lo vuelvo a saludar a Hugo por esta experiencia, no ayuda a la movilización militante que todos quisiéramos en respaldo del gobierno. Eso es así. Yo hablando con compañeros, yo decía, bueno, Cristina respondía a una movilización con otra, sin violencia. Si ellos ponían 300.000 personas en la calle, nosotros poníamos 500.000. Digo, estoy hablando de la segunda presidencia, el periodo 2012-2015 sobre todo. Hoy no es un escenario de ese tipo, pero además hoy, primero que son minorías, no hay tanta masividad, si uno ve los enfoques hoy del obelisco y de las movilizaciones que hubo,
los enfoques esos de primeros planos no revelan multitudes en las calles, pero sí es cierto que son minorías agitadas para producir violencia en un protofascismo, ¿no? Bandas dispuestas a paliar a los que se consideren sus enemigos, y eso sí es muy delicado y no estaba presente, por lo menos en todos estos años. Hay que ver cómo un presidente que es un moderado, que ha hecho del diálogo y la conciliación una política casi de Estado, aborda este escenario. Y por el otro, no minimicemos que Argentina tiene una historia donde el que las hace las paga. O sea que el juzgamiento, digamos, del lawfare, más la mesa judicial, más la presión mediática, más los periodistas extorsivos, hoy está puesto en el centro de escena y se va a avanzar con eso. Y se va a avanzar con una de las herramientas más importantes de control social y de coacción llevadas adelante por el macrismo, ¿sí? Lo cual no es una tensión menor. Volviendo al escenario internacional y para cerrar y dejamos para el debate, quiero decir, yo quiero dejar la idea de que estamos en un momento de mucha tensión, por la propagación del virus, por el deterioro socioeconómico y por una élite que ha trazado como objetivo el desalojarnos del gobierno, o por lo menos apelar a toda la fuerza que pueda para condicionar nuestras políticas al máximo. Digo, por eso estamos en un momento de mucha tensión. Y como decía antes, el comportamiento de esa élite está condicionado por la reestructuración a escala planetaria. Volviendo al escenario internacional, hay tensiones hacia adelante, y este también es una preocupación de las élites, que nunca terminan de saldarlo, en cuanto a la inserción internacional argentina. Digo, la importancia de China en Argentina es creciente. Hoy un 40% de las reservas internacionales del Banco Central están financiadas por el SOC chino. Y por el otro, Estados Unidos actúa de un modo propio de un imperio que está reconfigurándose o que retrocede. Estados Unidos ha retrocedido a una escala continental desde un lugar global, inclusive en el plano militar, y por supuesto no permite que nadie ocupe su esfera de influencia. Ahora, el problema histórico de la Argentina es que nunca pudo lograr una inserción con los Estados Unidos más allá del antinorteamericanismo que podamos tener o no, de las simpatías, ninguna iniciativa de Estados Unidos para la región, haya sido la Alianza para el Progreso, haya sido el Consenso de Washington, no haya sido el ALCA, fueron abordadas por la Argentina. La Alianza por el Progreso trajo inversión industrial con predominio europeo. El Consenso de Washington trajo un flujo de inversiones a las empresas que se privatizaban con hegemonía europea. Prácticamente ninguna empresa estadounidense vino. Y el ALCA fue rechazada en Mar del Plata con presencia de Bush hijo por Argentina, liderando el proceso junto con Brasil y Venezuela. Quiero decir, Estados Unidos hoy es cuarto en nuestro intercambio comercial, el número 1 en declive sigue siendo Brasil, que ese sí para mí es el gran problema de la política internacional de Argentina. El segundo es la Unión Europea, vista como bloque, y el tercero es China acercándose. Ahora China, como decía antes, sostiene el 40% de nuestras reservas internacionales, está procurando que su moneda, el yuan, se convierta en una moneda con poder cancelatorio internacional. Para eso aplica este tipo de medidas y fomenta el intercambio, por eso el intercambio nuestro crece. Tiene presencia en la principal obra de infraestructura de la Argentina, que son las represas hidroeléctricas en Santa Cruz, y además, como decía antes, tiene un fuerte intercambio con Argentina. Una empresa estatal china tiene el 10% del mercado de comercialización de cereales, la COFCO, que compró una parte de Inidera, y por el otro, Estados Unidos, que quiere asegurar su hegemonía continental. Argentina pierde su
gran amigo y aliado que es Brasil. Durante los primeros 15 años de este siglo, Brasil fue un gran aliado y un gran viabilizador del proyecto suramericano que surcó ese periodo. Hoy el rumbo de Brasil, a mi juicio, es absolutamente incierto porque va a desandar 80 años de política industrial, desde Getúlio Vargas hasta, diría, el segundo gobierno de Dilma, porque ya Dilma empezó con eso un poco antes. En Brasil se ha conformado un bloque agrario y financiero que evidentemente sostiene a Bolsonaro y que plantea un rumbo distinto. La presencia de Guedes como ministro de Economía es una cosa media histórica y veremos cuál es realmente el rumbo de Brasil. Ahora, Brasil sí es una pérdida para Argentina. Y el escenario internacional para Argentina pinta entre un derrotero que es su propio comercio, y eso también lo ve la élite. No nos olvidemos que esta es una élite que en la dictadura de Videla le vendió trigo a Rusia sin ningún tipo de problema, desafiando el bloqueo de Estados Unidos, porque era negocio. Es una élite que mira hacia otros lugares, paradójicamente, sus negocios no son con Estados Unidos, excepto Arcor, que vende algunos caramelos, no hay mucho. Entonces, es un escenario de mucha tensión, de mucha tensión. Hay que ver cuál es el rumbo y cuál es la discusión que el gobierno da. Tampoco se va a resolver la definición internacional ahora, pero sí hay tensiones que van a venir dándose, llevando ese rumbo. Entonces yo me quedo con tres cosas. La oligarquía que quiere quedarse con el Estado, que la derrota electoral del 2019 le fue tremendamente disruptiva, mucho más de lo que esperaban. Que el gobierno tiene un rumbo acertado y el otoño le ha dado buenos resultados, pero no es repetible en el invierno. Y el rumbo de la inserción internacional argentina no aparece muy claro en función de cómo se está dando la crisis de hegemonía planetaria. Hemos aprovechado muy bien el tiempo, Roberto ha estado brillante, me parece que valió la pena el esfuerzo. Roberto, ¿alguna consideración final? Muy corta, agradecerle a todos el evento y creo que fue un intercambio muy rico. Segundo, como dicen algunos pensadores marxistas, el capitalismo ya no necesita explotar trabajadores, sino tener control social sobre los mismos, porque la acumulación pasa por otro lado. El Dow Jones no cae porque la Reserva Federal compra acciones todo el tiempo, pero tenés 40 millones de estadounidenses pidiendo el seguro de desempleo. Creo que nada grafica más lo que dijo Carlos que esa figuración, ¿no? La bolsa de Nueva York sostenida y 40 millones de trabajadores pidiendo el seguro de desempleo. Yo creo que el escenario va a ser de mucha tensión. Yo creo que el escenario va a ser de mucha tensión. Porque la discusión sobre el control del Estado está puesta en el tapete. Y el otro tema que me parece muy, muy relevante también, y que lo mencionaba Carlos, es que Argentina, a diferencia de otras grandes situaciones, hoy parece más en el centro de la escena. Es decir, siempre Argentina es más relevante de lo que a veces uno mismo cree en el orden internacional, pero me parece que esta vez va a serlo y eso agrega tensiones. Yo cierro acá, les agradezco a todos, les agradezco a los entrañables compañeros más cercanos que me han acompañado y quedamos para este intercambio permanentemente, porque creo que va a ser muy dinámico esto. Pensar que armar una tribunita, y como decía siempre Saverio Tedesco, dice que él le comentaba a Jaureche, se subía arriba de un cajón de manzanas para hablar con la gente que tenía cerca 10 o 12, pero se subía arriba del cajón de manzanas y armaba sus propias tribunas, ¿no? Bueno, cómo cambiaron las cosas. Gracias, Roberto, gracias a todos. Y a los chicos del Junior que me aguanten un cachito. Abrazo a todos. Gracias, Abrazo a Roberto. todos.